En mi pueblo, las campanas de la iglesia suenan cada tarde. Suenan a las 6, cuando el sol baja despacio. Pero esta semana algo ha cambiado. Las campanas suenan 5 minutos antes. Suenan a las 6 menos 5. Yo me llamo Marta y vivo aquí desde niña. Trabajo en la panadería de la plaza. Cada tarde escucho las campanas mientras limpio el mostrador. Hoy también las he escuchado antes de tiempo. Mi vecino don Ramón ha entrado en la panadería. ¿Has oído las campanas?, me ha preguntado. Sí, otra vez 5 minutos antes, he respondido. Don Ramón tiene 80 años y sabe muchas cosas. El reloj de la iglesia nunca ha fallado, ha dicho. En el pueblo todos hablan de las campanas. Algunos piensan que el reloj está roto. Otros piensan que es cosa de fantasmas. La señora Pilar dice que es una mala señal. Yo no creo en fantasmas ni en señales. Por eso he decidido buscar la verdad. Esta tarde he cerrado la panadería temprano. He caminado hasta la iglesia por la calle estrecha. La puerta de madera estaba abierta. Dentro todo estaba en silencio y fresco. He subido las escaleras viejas de la torre. Los escalones son estrechos y muy oscuros. Arriba he encontrado la gran campana de bronce y también he encontrado una sorpresa. Un niño estaba sentado al lado del reloj. Era Lucas, el nieto del campanero. ¿Qué haces aquí?, le he preguntado. El niño ha bajado la cabeza, con miedo. Mi abuelo está enfermo, ha dicho en voz baja. No puede subir a tocar las campanas. Entonces vengo yo cada tarde. Lucas tiene solo 10 años. ¿Y por qué suenan antes de tiempo?, he preguntado. El niño ha sonreído un poco. Mi reloj va rápido, ha explicado. Ha enseñado un viejo reloj de su abuelo. El reloj marcaba las 6, pero eran las 6 menos 5. He entendido todo de repente. No había fantasmas ni malas señales. Solo un niño bueno y un reloj viejo. Lucas, has hecho algo muy bonito, le he dicho. Pero el pueblo está preocupado. El niño me ha mirado con ojos tristes. No quería asustar a nadie. Solo quería ayudar a mi abuelo. Yo he puesto la mano en su hombro. Vamos a arreglar tu reloj juntos. Hemos bajado de la torre despacio. Al día siguiente he hablado con el pueblo. Les he contado la historia de Lucas. Nadie se ha enfadado con el niño. Al contrario, todos han sonreído. La señora Pilar ha llevado sopa al abuelo enfermo. Don Ramón ha arreglado el reloj viejo. Ahora las campanas suenan otra vez a las 6. Pero yo prefiero recordar aquellos 5 minutos. Eran 5 minutos de amor de un nieto. En los pueblos pequeños todo se sabe y a veces un pequeño error